vamos a ver lo que es la segunda unidad y vamos a comenzar con los antecedentes. Entonces, vamos a comenzar con la administración del trabajo y vamos a ir pidiendo que lo vayan corriendo. Entonces, vamos a ver lo que es la administración del trabajo. Ahí, por favor, Sofía. Y vamos a ver el derecho administrativo del trabajo. Entonces, mm, bueno, Sofía, espérese, por favor. Regresemos al principio, Sofía. Bueno, la segunda unidad del punto es los antecedentes. Hablar de antecedentes, vamos a hablar primero de la administración del trabajo y el hecho del derecho administrativo del trabajo. Y el siguiente paso es el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Es diferente hablar de la administración del trabajo, o sea, del derecho administrativo, de hablar propiamente del Ministerio de Trabajo. Claro, todo tiene un antecedente, estos son antecedentes para que al final lleguemos a lo que actualmente conocemos como Ministerio de Trabajo y Previsión Social, o una institución, secretarías como lo tienen otros países en el mundo. Entonces, la administración vamos a ver ahora la administración del trabajo, su origen y desarrollo, su concepto y sus caracteres. Por favor. Bueno, el origen. Dice, esta etapa comprende la creación de instituciones de trabajo por la necesidad de regular en Europa lo que se extendía en cuestión social y en Estados Unidos por el problema laboral. O sea, una era en Europa era una cuestión social y en Estados Unidos ya era un problema de carácter laboral. Francia. Francia da inicio a la Oficina del Trabajo en 1891, de que en 1902 se transformó en la Dirección de Trabajo. Interesante lo de Francia, pero antes estuvo Estados Unidos en 1887, donde Estados Unidos precisamente crea, perdón, en 1884 crea el Departamento de Trabajo. Históricamente o para efectos de examen, entonces vamos a tomar en cuenta que la primera entidad reconocida internacionalmente que se dedicaba precisamente a ver cuestiones de derecho laboral, o sea, la primera institución estatal que se encargó de regular las relaciones entre patronos y obreros fue precisamente la Oficina del Trabajo en 1884, que posteriormente se convirtió en el Departamento Federal de Trabajo en 1887. En Europa, esto fue en América, hablando de Estados Unidos, en Europa fue precisamente en Francia que en 1891, sí, se creó la primera oficina de trabajo y en 1912 se transformó en lo que era la Dirección de Trabajo. Instituciones que tenían como función la protección y regulación del trabajo, de regular los mercados de trabajo mediante la intervención del Estado, a fin de mejorar las condiciones de trabajo, preservar el equilibrio de intereses entre trabajadores y patronos, siendo su interés mantener la paz social, creándose las oficinas de empleo y también la Inspección General de Trabajo. Esto es sumamente interesante porque, por supuesto, nosotros en Guatemala vamos a verlo como antecedente que aparece el Departamento de Trabajo, pero hablando históricamente, nosotros en Europa tenemos en Francia que la primera institución fue la Oficina del Trabajo y en Estados Unidos fue exactamente también la Oficina del Trabajo. Posteriormente ambas cambian, en Europa, Francia la modifica a Dirección del Trabajo y Estados Unidos la deja como el Departamento Federal del Trabajo. Estas se encargaron exactamente de regular las relaciones entre patrón y trabajador. Por supuesto, habla de leyes protectoras y todo lo demás. Lo interesante es que también aquí nace la Inspección General de Trabajo. Imagínense nosotros el primer código de trabajo que nosotros tenemos, que es el decreto 330 de 1947, nos va a regular exactamente la Inspección General de Trabajo.
¿Cuántos años transcurrieron para que nosotros tuviéramos instituciones de carácter estatal para que regularan todo lo relativo al trabajo? Continuamos, por favor. Esta fue en la primera etapa. En la segunda etapa, pues por supuesto, que lo interesante es que ya aparece la Organización Internacional del Trabajo. La Organización del Trabajo, pues en el primer semestre nosotros tuvimos la oportunidad de ver su estructura, pero ahora pues vamos a ver cómo es que nace exactamente todo lo relativo a instituciones que van a regular las relaciones entre patrón y trabajador de carácter administrativo. Producto de la terminación de la Primera Guerra Mundial, en la Conferencia de Paz se nombra una comisión de trabajo que tiene una reunión en París y luego en Versalles. Y es donde nace el Tratado de Versalles, que es el que le da origen a la Organización Internacional de Trabajo en 1919, con el objetivo de buscar la justicia social, que era el método para buscar la paz a nivel mundial. Claro, se viene de una guerra mundial y lo lógico es buscar el instrumento para buscar la paz en el mundo. Entonces, eso ya lo hemos visto, solo lo vamos a repetir, que la Organización Internacional del Trabajo nace exactamente en el Tratado de Versalles. Es el Tratado de Versalles el que le da origen a la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo dice, por supuesto, hace aportes muy valiosos desde inicios, desde sus primeros días de apertura, y en la primera conferencia internacional del trabajo, que como ustedes lo saben, estas conferencias todavía se siguen dando anualmente en el mundo. La Organización Internacional del Trabajo todos los años lleva a cabo su conferencia internacional del trabajo. Pero bueno, aquí para efectos de examen, como históricamente queremos saberlo, vamos a indicar que la primera conferencia internacional del trabajo se dio en Washington en 1919. Y vean, fueron 6 convenios los que se adoptaron ahí. ¿Cuáles fueron los convenios? Imagínense en la primera conferencia, o sea, donde ya vamos a ver cómo están integradas, precisamente ese siguiente punto. Pero lo interesante es que en la primera conferencia ya se establecieron 6 convenios internacionales. ¿Cuáles fueron? Primero, el que se refería a las horas de trabajo en la industria. La segunda, el desempleo. La tercera, protección de la maternidad. La cuarta, trabajo nocturno de las mujeres. La quinta, edad mínima edad mínima, perdón. Y la última es el trabajo nocturno de los menores de trabajo en la industria. Esos son los primeros 6 convenios que precisamente la Organización Internacional del Trabajo regula, precisamente como una entidad administrativa que todos los Estados miembros deberían ya tener precisamente una institución para hacer valer esta norma de carácter internacional, que sabemos que en Guatemala todo tratado internacional ratificado constituye parte del derecho interno en materia laboral, constituye parte de la legislación laboral guatemalteca vigente. Hablar de la Organización Internacional del Trabajo, vamos a hablar de las 3 grandes instituciones que tiene. A ver si lo puedes subir un poco. Ahí estamos. La primera es la Conferencia Internacional del Trabajo. Esta entidad, esta Organización Internacional del Trabajo, pues por supuesto, tenía aspectos bien importantes y esto sí también creo que lo tomamos en cuenta. Fíjense que a esta entidad se le ha denominado el Parlamento Internacional del Trabajo. ¿Por qué? Porque ahí todos los Estados miembros discuten cada convenio internacional y lo terminan aprobando. Dice, establece las normas internacionales del trabajo y define las políticas generales de la organización. La conferencia, que con frecuencia es denominada el Parlamento Internacional del Trabajo, se reúne una vez al año. Es también un foro de discusión de cuestiones sociales y laborales fundamentales. Esa es la primera, la más importante para nosotros. El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo de la Organización Internacional del Trabajo y se reúne 3 veces al año en Ginebra. Toma decisiones sobre las políticas
de la propia organización y establece el programa y el presupuesto después de que es sometido a la conferencia para su adopción. Y la tercera institución es la Oficina Internacional del Trabajo. Es la Secretaría Permanente de la Organización Internacional del Trabajo. Es responsable por el conjunto de sus actividades de la OIT que lleva a cabo bajo la supervisión del Consejo de Administración y la dirección del director general. O sea, yo creo que esto es lo más importante que nosotros podemos recabar. La Conferencia Internacional del Trabajo, que es la más valiosa, también denominada el Parlamento Internacional del Trabajo, el Consejo de Administración, que es el órgano ejecutivo, y por último la Oficina Internacional del Trabajo, que es la Secretaría Permanente de la organización. Vaya, vimos 2 etapas, ahora veamos la tercera, por favor. La tercera etapa. Esta etapa se considera como una institución principal del derecho administrativo del trabajo y es donde es el reconocimiento del Estado que le compete el control jurídico administrativo de las relaciones patrono laborales. Lo interesante de la tercera etapa es que ya con la intervención de la Organización Internacional del Trabajo y ya precisamente varios países siendo miembros de la OIT, entonces dicen, señores, la tercera etapa es la creación del derecho administrativo del trabajo, donde debe haber instituciones y también legislación de la parte sustantiva del derecho colectivo del trabajo. Esa es la tercera etapa, el nacimiento del derecho administrativo del trabajo. Y la cuarta etapa. La cuarta etapa nace, dice, con la cooperación universal de aquellos países que habían sido afectados por la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense que al inicio lo vimos, la primera etapa de Estados Unidos y Francia fue la primera etapa que estaban terminando la Primera Guerra Mundial. La cuarta etapa la define exactamente la parte que estaba ocurriendo, que era la Segunda Guerra Mundial. Y se da una participación más deliberante de la Organización Internacional del Trabajo, así como la participación ejecutiva de los factores de producción, capital y trabajo. Y en esta etapa los Estados miembros tratan de mejorar la previsión social, los mercados de empleo, las condiciones de trabajo, entre otros. Lo interesante es que cada etapa va teniendo su avance evolutivo en el derecho colectivo del trabajo. Para Santiago Barajas, sí, para Santiago Barajas, él da una definición ahí. ¿Qué es la administración del trabajo? No la vamos a leer para que usted la pueda leer en la comodidad de su casa. El convenio 150 y la recomendación 158 de la Organización Internacional del Trabajo también nos indica qué es la administración del trabajo. No sé si podemos subirla. Y ahí dice precisamente, administración de trabajo. Designa las actividades de la administración pública en materia de política nacional del trabajo. Pero también nos da otra definición. ¿Qué es sistema de administración de trabajo? Está bien. Hay algunos ahí pidiendo ingresar. Solo que creo que vamos a ver hasta dónde se puede, porque yo creo que tenemos límite para poder ver. Bueno, entonces estamos ahí. Mil disculpas, pero ya los ingresamos. Bueno, entonces estamos hablando, por favor. Esto, por favor, le ponen atención. El convenio 158 y la recomendación 150, perdón, el convenio, y la recomendación 158 de la Organización Internacional del Trabajo son dos definiciones. Nos define qué es la administración del trabajo y qué es el sistema de administración del trabajo. Comprende todos los órganos de la administración pública, ya sea departamentos de los ministerios y organismos públicos, con inclusión de los organismos paraestatales y regionales o locales, o de cualquier otra forma de la administración descentralizada, responsable, encargados de la administración del trabajo. Para no detenernos mucho en esto. Entonces ya tenemos una definición que nos da un tratadista, que es administración del trabajo. Tenemos dos definiciones que nos da la Organización Internacional del Trabajo en un convenio, una recomendación.
administración de trabajo y sistema de administración de trabajo. Continuamos. Bueno, estos los caracteres creo que lo voy a dejar para que usted lo lea en la comunidad de su casa, ¿eh? El carácter que tiene el derecho colectivo del trabajo, eso lo vamos a dejar. Ahora sí veamos lo que es el derecho administrativo del trabajo. Ya vimos lo que es la administración del trabajo, ¿sí? Cómo nace en sus albores el derecho del trabajo, o la parte administrativa del derecho del trabajo. Pero ya ahora sí vamos a ver qué es el derecho administrativo del trabajo. Y para eso, por ejemplo, vamos a encontrar definiciones como la de Guillermo Cabanelas, que dice derecho administrativo del trabajo. Por favor, es totalmente diferente el punto que vimos anterior. Aquí la administración del trabajo. Este es la parte evolutiva y el derecho, aquella administración del trabajo ya se constituye en derecho administrativo del trabajo. Una parte del conjunto de facultades otorgadas a órganos de la administración con potestad y deber de hacer frente a las necesidades públicas, así como todas aquellas acciones que satisfagan intereses sociales con facultades adicionales de intervención de la propia actividad, de la propia autoridad en las relaciones que pertenezcan al orden laboral. Luego tenemos otra definición de Ernesto. Este es un tratadista también muy importante en materia laboral y pues no vamos a leer, solo vamos a leer una para efectos de cátedra. Continuamos. Tenemos también otro tratadista que es el derecho administrativo del trabajo. Aunque esta más iría, yo creo que nos vamos a quedar únicamente con las dos primeras, porque, bueno, no, esta también está bien. El derecho administrativo de trabajo es parte de la legislación social que propone una organización económica jurídica del trabajo humano subordinado, la cual regula el poder disciplinario que debe reconocerse al empleador por medio instrumental de la administración pública. No creo que están bien las tres definiciones. Ahora vamos a ver las fuentes. ¿Sí? Estamos hablando del derecho administrativo del trabajo. Jurídicas, principios y normas de carácter obligatorio para patronos, trabajadores y autoridades. Las espontáneas, surgidas de la relación diaria del trabajo. ¿Sí? Luego tenemos la costumbre, que aquí pues la costumbre, este tratadista la define, la costumbre la ve como los usos locales, pero no nos olvidemos que la costumbre y los usos locales en materia laboral tienen definiciones totalmente diferentes. Y por último la jurisprudencia, que dice que son las ejecutorias. ¿Subimos? Bueno, la jurisprudencia quedamos que son las ejecutorias. ¿Terminamos ahí? Sí, Lick, eso es todo. Bueno, entonces, la jurisprudencia, solo que nos quedemos en Guatemala. ¿Va? En Guatemala ya a partir de que el Congreso ya elabora precisamente una disposición legal, como es la ley de amparo. Acuérdense que ahora en materia laboral, la jurisprudencia nosotros la tenemos exactamente en el artículo 43 de la ley de amparo. También cuando usted lea ese artículo, si usted lo primero que dice es doctrina legal, ¿sí? Doctrina legal. Ahora sí nos vamos a lo que es propiamente el derecho, ya el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Bueno, hablar del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ya vamos a hablar nosotros, no nos vamos a ir a la historia, nosotros ya sabemos que la historia lo definió como administración de trabajo, lo definió como derecho administrativo de trabajo, y nosotros como guatemaltecos nos interesa ahora exactamente el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, sus antecedentes. Cuando usted ingresa a la página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, de hecho, pues ellos tienen en qué fecha exactamente se celebra el Día del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Yo nada más quise ponerle aquí un antecedente y que es un antecedente, por favor, no es un antecedente, por favor, escúchenme esto bien. Si yo se lo preguntara en el examen. El acuerdo gubernativo número 909 del 5 de diciembre de 1925, donde se crea el Departamento Nacional del Trabajo,
que tiene funciones de inspectoría y composición de conflictos individuales y colectivos, no es un antecedente histórico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. No, podríamos decir, podría ser un antecedente histórico de la administración del trabajo o del derecho administrativo del trabajo, pero no del ministerio, porque el ministerio realmente nace en 1944. Ahí es donde comienza a nacer el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Pero por favor, para efectos de examen, que no se olvide el antecedente histórico en Guatemala. Yo no le voy a anotar en el examen antecedente histórico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social porque no es cierto. No, el decreto gubernativo 902, podríamos decir, para efectos de examen, que es una institución, que es un antecedente histórico de instituciones que exactamente tenían funciones de inspección. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, licenciado. Bien, disculpa, pero no sé qué pasó hoy. Bueno, estamos hablando entonces del decreto gubernativo 909, que es un antecedente histórico de una institución del Estado que se denominó Departamento Nacional del Trabajo, que no es un antecedente histórico del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo realmente inicia, que no me quiere, bueno, inicia la primera institución, que sí es un antecedente histórico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, es la Secretaría de Gobernación, Trabajo y Previsión Social, el decreto 47 de la Junta Revolucionaria del Gobierno del 26 de diciembre de 1944. Y vean, estableció la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en su artículo número 7 se estableció las funciones administrativas de las secretarías. Indica que esta Secretaría de Gobernación, Trabajo y Previsión Social tenía a su cargo las dependencias de organismos de funcionarios y empleados públicos y también en relación a los particulares. Este es el primer antecedente histórico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Gobernación, Trabajo y Previsión Social. Luego tenemos, pues acá está también en su artículo número 17, establecida esta Secretaría, que todos los negocios relativos al buen gobierno, al orden público, los cultos, al estudio, dirección, despacho, de todos los asuntos relativos al trabajo y la previsión social y todo lo demás, era a través precisamente de esta Secretaría de Gobernación, Trabajo y Previsión Social. Este sí es el antecedente histórico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
Luego, en el decreto 93 del Congreso de la República, que también es la ley del órgano ejecutivo, en su artículo, bueno, en 1945 ya se crea el Ministerio de Economía y de Trabajo. Miren qué interesante, porque aquí se crearon nueve ministerios y dentro de esos está el Ministerio de Economía y Trabajo. Primero fue una secretaría, ahora sí es un ministerio, solo que es de Economía y de Trabajo. Luego, pues eso fue en 1945. Ya en 1947 sí ya se estableció claramente. En el decreto 330, que fue el primer código de trabajo que entró en vigencia el 1 de mayo de 1947, se estableció y se denominó Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y ahí pues ya queda claro en el artículo 274 cuál iba a ser la función de este Ministerio de Trabajo y Previsión Social. O sea, podemos hablar 44, 45 y 47. Pero vean los cambios que suceden precisamente muchas veces con lo que se puede dar con los gobiernos, cómo cambian de ideología o dependiendo si era un civil o un militar. Porque vean qué pasó después. Bueno, ya después de del 47, ya después del 47, ya ustedes saben que en 1956 ya se dio otra circunstancia, un régimen totalmente diferente a los que gobernaban anteriormente, y ya le modifican y le denominan Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Vean, en 1947 el decreto 330, que es el primer código de trabajo, lo tenía bien definido, Ministerio de Trabajo y Previsión Social. En el 56, que es lo que se le llama la contrarrevolución, lo dejaron como Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. No le quisieron dejar el mismo nombre. Pero sin embargo, el actual Código de Trabajo, el decreto 1441, que es de 1961, nuevamente le denomina Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Así le denomina. Solo queremos ver a ver qué pasa. No sé si no lograron entrar todos. No está en el menú, perdón. Déjame ver entonces, aquí estoy con lo de la pantalla. No tengo ahora cómo compartir la pantalla con ustedes. Cada día se nos complica más esto. A ver, aquí estamos. Hoy sí, jóvenes. Sí, licenciado. Perdón tantos inconvenientes, pero esa es la primera clase virtual, entonces estamos todavía. Entonces, lo que yo les he explicado, pues que no teníamos la pantalla, acá está. Son documentos que yo se los voy a enviar, ¿eh? Se los voy a enviar posteriormente. Solo lo estamos ahorita tratando de depurar. Entonces, ya hablamos de los antecedentes, hablamos del Ministerio de Trabajo, que es lo que veníamos hablando, y acá precisamente yo le decía que en 1956 ya se le denomina Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. Sin embargo, el actual Código de Trabajo, el decreto 1441, que entró en vigor en 1961, le devuelve el nombre y le denomina nuevamente Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Este es el antecedente histórico realmente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Es un poco curioso que si ustedes ingresan a la página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ellos de todos estos códigos tomaron un día específico, ellos consideran que ahí es el inicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y es donde precisamente pues, celebran los aniversarios del ministerio. Pero para nosotros en cuanto a la cátedra, que es Derecho Laboral, pues nos interesa esto. Que no se le puede olvidar el decreto 909, que es un antecedente de instituciones del Estado en materia laboral.
pero no un antecedente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Luego sí entramos a la legislación. Bueno, tenemos el Acuerdo Gubernativo número 215-2012, que este es el reglamento orgánico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Este es el que define prácticamente todas las funciones que tiene el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. En el artículo 274 del Código de Trabajo, pues ahí vamos a encontrar exactamente lo que estábamos platicando. Fíjese que este 274, cuando uno lee el decreto 330, que fue el primer Código de Trabajo, dice literalmente lo mismo. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene a su cargo la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos al trabajo y la previsión social y debe vigilar por el desarrollo, mejoramiento y aplicación de todas las disposiciones legales referentes a estas materias, que no sean competencia de los tribunales, principalmente las que tengan como objeto directo fijar y armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores. Y habla precisamente que en cuanto a previsión social, se va a coordinar con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿sí? Y ahora pues vamos a ver el siguiente documento, no sé si lo tenemos acá mismo. Nos ha costado un poco integrarnos en esto ahí. Vamos a ver si lo tenemos por acá. El otro ya es el desarrollo que nosotros vamos a tener exactamente. Déjame ver si aquí solo nos quedó un documento. Sí, solo nos quedó un documento. No sé, Sofía, ¿estás por ahí, Sofía? Sí, vuelvas a meter donde estabas, que está en la USB. Estamos Cabal, aquí. ajá, ahí en donde está descargas, dele más abajo. ¿Dónde? Que no miro. Ahí donde dice inicio. ¿Perdón? Intente volver a sacar y meter la USB. No aparece aquí. ¿O aquí donde dice descargar? Abajo. ¿Documentos? Más abajo. Dele abajo. Dele en esa barrita que está a la par. Bueno, no, pues si los ves ahí, mejor hacerlo vos para no perder tiempo. Pero pues. Bueno, entonces el punto número 1 fue donde vimos la administración del trabajo y el derecho administrativo. El punto número 2 vimos el Ministerio de Trabajo en cuanto a sus antecedentes históricos. Y este número 3, que es la organización del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Claro, ¿Sí me escuchan? Sí, se escucha. Perdón, Sí, licenciado, sí le escucha. Pero perdón, bueno, pero aquí estamos entonces. Sofía, por favor, Sofía. Entonces, vamos a hablar de la estructura administrativa, el organigrama, viceministerios y las funciones que tiene. ¿Sí? Entonces, funciones del ministerio, pero un poquito, no, antes. Bueno, organigrama, viceministerios, funciones del Ministerio de Trabajo, atribuciones, estructura interna y las autoridades. Las autoridades creo que no es necesario, pues son variantes y van a ser cambiantes. Entonces, la estructura administrativa, sí es importante. En el Acuerdo Gubernativo 215-2012, que es el reglamento interno del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, siempre va a ser muy importante.
La estructura administrativa, entonces vamos a ver 4 funciones que tiene el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. No sé si podemos poner solo las funciones. Tenemos funciones sustantivas, tenemos administrativas, tenemos también, tenemos funciones de apoyo técnico y funciones de control interno de coordinación, ¿sí? De coordinación. Ahora sí, bajemos otra vez. Miremos las funciones sustantivas. Esto casi siempre lo pregunto en el examen, para que las estemos bien definidas. Dentro de las funciones sustantivas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social tenemos la Dirección Superior, o sea, el despacho del señor ministro, la Inspección General de Trabajo. Ustedes saben que esta es importantísima. La Dirección General del Trabajo, por supuesto, aquí donde la mayoría de contrato individual de trabajo, reglamento interior de trabajo, vamos a ver que el 90% de documentos que nosotros tenemos que elaborar como abogados ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, quien los registra, quien lleva el control y registro, es la Dirección General de Trabajo. La inspección, claro, hace su función, pero acuérdense que esta función es una función más de fiscalización que hace la inspección, pero la dirección es donde va a llevar la mayoría de registros. Luego la dirección de fomento a la legalidad laboral. Este es importante, de hecho, aún para nosotros como estudiantes de Derecho. Yo siempre he sido de la idea que el día que usted quiera hacer prácticas o quiera hacer pasantías y que le guste el derecho laboral, pues tiene la opción de los juzgados de trabajo y previsión social, las salas, o la propia Corte de Constitucionalidad en el área de derecho laboral. Pero sumamente valioso también las prácticas que se pueden llevar a cabo en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Claro, habrán en varias dependencias donde usted podría optar a hacer una pasantía, pero mi recomendación es que, por favor, si tiene deseo de hacer una, háganlo en la Dirección de Fomento a la Legalidad Laboral. ¿Por qué? Es ahí donde se da asesoría a los usuarios. Vean, este ministerio, esta dependencia, esta dirección, va a tener a su cargo, por ejemplo, el apoyo que se le da a la clase trabajadora en demandas de reclamo, prestaciones e indemnización. Esta dirección de fomento a la legalidad le va a dar asesoría en cuanto a la parte de la previsión social. Vean qué interesante ustedes. Esta dirección de fomento a la legalidad laboral ha apoyado a muchísimos trabajadores afiliados al Seguro Social para que les den un servicio. Aquí vamos a ver, teníamos, lástima que el Ministerio de Trabajo actualmente en sus memorias de labores ya no anota, pero vean, hace algunos años anotaba toda la asesoría que prestaban. Por ejemplo, trabajadores afiliados al Seguro Social que no les querían otorgar medicamentos, ellos asesoraban a través de medidas precautorias o bien a través de acciones constitucionales de amparo. Por ejemplo, intervenciones quirúrgicas, aún tenían que ver con enfermedades, había algunos expedientes de enfermedades congénitas, apoyo en asesoría, por ejemplo, que se le daba a las mujeres. Es interesantísimo. Si usted tiene la oportunidad, claro, vamos a ver en su oportunidad, pero si usted quiere hacer pasantías, qué mejor que la Dirección de Fomento a la Legalidad Laboral, siempre y cuando le guste el derecho laboral, ¿no? La Dirección General de Previsión Social, la Dirección General de Empleo y la Oficina Nacional de la Mujer. Todas. Vean, la de previsión social, actualmente ya en Guatemala entró en vigor el Acuerdo 229-2014, que se recuerda que es lo relativo a la salud y seguridad ocupacional. Ahora, esta parte de la Dirección General de Previsión Social tiene mucho trabajo en cuanto a la fiscalización de esta parte de la previsión social. La Dirección General de Empleo, no, le digo, pues, ahora pues yo creo que con un poco más de auge, el apoyo que se le da a los jóvenes a través de, por ejemplo, beca Mi Primer Empleo,
las BUMES, o sea, la parte de las ventanillas municipales. Bueno, tantas formas que ellos tienen. Claro, por la calidad, por la cantidad de guatemaltecos que somos, pues sigue siendo insuficiente. Pero esta Dirección General de Empleo es importantísima, ¿eh? Tiene que ver con la parte de la movilidad laboral. Usted mismo escucha que vienen guatemaltecos deportados y ya está haciendo, pues, en la medida de las posibilidades, una labor de que muchos de esos guatemaltecos les están ofreciendo una oportunidad de trabajo en determinadas empresas. Y también cuando ustedes ven guatemaltecos que van a trabajar al extranjero, pues es acá donde se va a ver los permisos para extranjeros, también lo vamos a ver acá. Y la Oficina Nacional de la Mujer, que por favor no lo vamos a olvidar hoy. Esta Oficina Nacional de la Mujer casi, pues, se tiene como que fuera una dirección en las funciones sustantivas. Claro, cuando veremos la Dirección General de Previsión Social, ahí hay otra exactamente de sección de la mujer, pero por favor son funciones totalmente diferentes. Esta Oficina Nacional de la Mujer, ustedes saben que cuando leemos el artículo 151 del Código de Trabajo, pues ahí está, se establece claramente algún requisito para que uno pueda obtener un permiso para ofertar una plaza que sea directamente para una mujer. Las funciones administrativas, aquí únicamente nos va a interesar la Dirección de Recreación del Estado y la Dirección de Estadísticas Laborales. Continuamos, Sofía. Bueno, tenemos la de apoyo técnico. En la de apoyo técnico, que prácticamente cuando hablamos de apoyo técnico estamos hablando del despacho del señor ministro. Ahí la única que nos va a interesar es la de Asuntos Internacionales del Trabajo. Fíjense que hay 2 convenios internacionales ratificados por Guatemala, donde desde el momento que nosotros somos miembros de la OIT y haber ratificado esos convenios, tenemos la obligación de enviar un informe anual a una dependencia de la Organización Internacional del Trabajo, y esta Dirección de Asuntos Internacionales del Trabajo es la que se encarga precisamente de velar por el cumplimiento de esa disposición en cuanto a obligación de Guatemala. También de todos los relativo a los tratados y convenios internacionales, pues este es el órgano que tiene el señor ministro para apoyarse precisamente en esos aspectos. Y las funciones de control interno y coordinación, pues ahí no vamos a ver nada, porque es exactamente la parte administrativa. El organigrama, por favor. El organigrama, pues, escasamente lo vamos a ver porque está ilegible, pero pues, basta con ingresar a la página del ministerio para poderlo observar. Ahí, pues, nosotros vamos a tratar de enviarles uno más claro y preciso, el que tenemos acá. ¿Continuamos? Bueno, ahora sí vamos con los 3 viceministerios que tiene. Fíjense que, claro, está el señor ministro, está el viceministerio de Administración de Trabajo y el viceministerio de Previsión Social y de Empleo. Estas son importantísimas. Claro, el administrativo financiero no, porque ese no lo vamos a analizar, porque otras funciones internas del ministerio, presupuesto, auditoría, contabilidad, todo lo demás. No, pero la administración del trabajo, ¿a qué direcciones existen ahí? La de Previsión Social y Empleo, por supuesto. Pero la del Ministerio de Administración del Trabajo es importantísima, ¿eh? Pero para efectos de examen siempre nos gusta hacer esta pregunta. ¿Qué viceministro va a asumir cuando hay ausencia temporal del señor ministro de Trabajo y Previsión Social? Y el artículo 9 del Acuerdo Gubernativo número 215-2012 dice: los viceministerios ocupan la posición jerárquica inmediata inferior a la del ministro y no tienen subordinación entre sí. ¿Sí? No tienen subordinación entre sí. O sea, no es uno mayor que otro, ¿sí? No tienen subordinación entre sí. Sustituirán al ministro en caso de ausencia temporal cuando se encuentre fuera del territorio de la República o imposibilitado por enfermedad o otra incapacidad para el ejercicio de sus funciones, correspondiéndole en su orden al de mayor antigüedad. No lo vaya a confundir esto con el de mayor edad, ¿eh? Dice mayor antigüedad, el que más tiempo tenga trabajando en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Él va a sustituir cuando haya ausencia temporal del señor ministro.
Luego, ¿qué funciones tiene el Ministerio de Trabajo y Previsión Social? Veamos siempre, en el artículo 3 del mismo acuerdo gubernativo se establece formular la política laboral, salarial, de higiene y seguridad de trabajo en el país. Si se dan cuenta, le corresponde al Ministerio de Trabajo también lo relativo a la higiene y seguridad en el trabajo. Diseñar, promover y desarrollar políticas de diálogo social, tanto tripartito como bipartito y multisectorial. ¿Sí? Estudiar, analizar, discutir y, si fuera el caso, recomendar la ratificación de los convenios internacionales de trabajo. Representar en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, de conformidad con la ley al Estado de la República de Guatemala, ante los organismos internacionales. Administrar sistemas de información actualizada sobre migración, oferta y demanda en el mercado laboral. Diseñar mecanismos que faciliten la movilidad e inserción de la fuerza laboral en el mercado de trabajo. Sofía. 7. Velar por el cumplimiento de la legislación laboral con relación a la mujer, adolescentes, pueblos indígenas, personas con discapacidad y grupos vulnerables de trabajadores. Promover la erradicación de las peores formas de trabajo infantil. Saben que hay una propuesta de la Organización Internacional del Trabajo que la edad mínima para trabajar en Guatemala no sea en 15 años, sino 16, pero todavía es una propuesta. Actualmente son 15 años. Pues menor de 15 años ya nos complicamos con las peores formas de trabajo infantil. Diseñar políticas de capacitación técnica y formación profesional de los trabajadores. Interesante las coordinaciones que hacen con INTECAP. Formular y velar por la ejecución de la política de previsión social, propiciando mejores los sistemas de previsión social. Armonizar y conciliar las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, prevenir los conflictos laborales e intervenir de conformidad con la ley. En la solución extrajudicial de estos, propiciar el diálogo social, la conciliación con mecanismos de solución de conflictos laborales, todo ello de conformidad con la legislación vigente. Que, por cierto, en el conflicto entre el magisterio y el Estado, el gobierno de turno, no vio que apareciera precisamente el Ministerio de Trabajo interviniendo. Más oí o escuché lo relativo al Ministerio de Gobernación, pero lo interesante aquí es de que sí está dentro de las funciones intervenir en forma extrajudicial a buscarle una solución al conflicto. Bueno, nada más. ¿Subimos? Bueno, ahora vemos las atribuciones. Vamos a ver del despacho superior, señor ministro, de los viceministerios. Del señor ministro, dice, pues, le pones cumplir y desarrollar las funciones que establece la Constitución, sí, demás leyes. Un ministro que será que es el rector de las políticas públicas correspondiente a las funciones sustantivas del ministerio. Y a los viceministerios, pues los narra ahí que cuáles son los otros tres, ¿sí? Continuamos. Más, artículo 8, atribuciones del señor ministro, ¿sí? Dirigir el desarrollo y cumplimiento de las funciones ejercidas asignadas al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Ejercer jurisdicción en todas las dependencias administrativas del mismo. Representar al Estado de la República de Guatemala ante organismos internacionales. Refrendar los acuerdos firmados por el Presidente de la República. Dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar los actos y acciones administrativas relacionadas con el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Nombrar y remover a funcionarios y empleados del Ministerio. Presentar anualmente al Presidente de la República la memoria de labores y el plan de trabajo. Promover las acciones judiciales necesarias de conformidad con la ley. Denunciar los actos y hechos ilícitos que cometen en el ámbito ministerial. Resolver los recursos de revocatoria y reposición que se interpongan. Representar al Ministerio en juntas directivas o bien delegar dicha función en los viceministerios o funcionarios que designen.
Coordinar políticas de información y divulgación, desconcentrar y descentralizar las funciones administrativas del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Esas son del señor ministro. Ahora diremos del primer viceministro, o sea, el ministro de Administración del Trabajo. Esto es interesante, acuérdense que aquí van a estar las direcciones más importantes, hablando de la Inspección General de Trabajo, la Dirección General de Trabajo y la de Fomento a la Legalidad. Entonces, al señor viceministro de Administración del Trabajo le corresponde velar por el cumplimiento de los tratados internacionales, leyes y reglamentos de trabajo y previsión social, realizar todas las diligencias tendientes al efectivo cumplimiento de las sentencias y resoluciones que emitan los tribunales de trabajo y previsión social, evacuar en su calidad de asesoría técnica del Ministerio todas las consultas. Fíjense que nosotros siempre tenemos la gran inconveniente cuando asesoramos empresas, cuando ustedes ya están asesorando empresas, se da un fenómeno que a veces nosotros queremos conocer algo, o que le dijéramos yo, o la aplicación de un derecho, una garantía o de una sanción para un trabajador, y a veces no tenemos bien claro. Miren lo que dice el inciso, el numeral 3. Evacuar en su calidad de asesoría técnica del Ministerio todas las consultas que le formulen las dependencias del Ministerio, así como de los patronos o trabajadores, sobre la forma en que deben ser aplicadas las disposiciones legales de su competencia y publicarlas según lo establece el Código de Trabajo. Dudas que tengamos, pues las podemos plantear. Hoy tenemos la ventaja que necesitamos información, es a través de acceso a la información, pero muchas veces lo que podemos tener son dudas. Calcular las prestaciones laborales de aquellos trabajadores que han financiado su relación laboral. Saben que hoy usted al Ministerio de Trabajo ingresa y ahí el de ellos, la fórmula que tienen, usted ingresa datos bien importantes como fecha de inicio de relación laboral, cuando la terminó, qué salario, si había tiempo extraordinario, se le cancelaba o no, por ejemplo, el aguinaldo, las demás prestaciones laborales, y usted lo ingresa y en cuestión de minutos o de segundos, usted ya tiene su posible indemnización. Mantener un registro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Esto es importante, ustedes, porque ¿cómo vamos a plantear nosotros políticas laborales si no tenemos realmente una estadística? La estadística es sumamente importante y valiosa. ¿Sí? Elaborar un informe anual. Esto es lo que yo les indicaba. Miren, esto es importantísimo. Elaborar un informe anual de carácter general sobre la labor de los servicios de la inspección que estén bajo su control, conforme a lo establecido en el artículo 20 y 21 del convenio número 81 de la Organización Internacional del Trabajo relativa a la inspección de trabajo. El informe deberá ser incorporado a la memoria de labores que anualmente el Ministerio de Trabajo y Previsión Social debe entregar a la Organización Internacional del Trabajo. Y esos son los datos. Continuamos, Sofía. Bueno, dentro de yo creo que vamos a ver las que tenemos ahí marcadas. Administrar los procedimientos de inscripción de personalidades jurídicas. ¿Sí? Vean, pues, ¿a quién le corresponde el registro de la inscripción? Administrar los procedimientos de inscripción de personalidades jurídicas y personerías sindicales, estableciendo y organizando, entre otros, las funciones de la Dirección General de Trabajo, las direcciones departamentales. Lo más valioso, lo que quiero que nos quede hoy en clase, es que las personas, o sea, los sindicatos se inscriben en precisamente en este ministerio que es de administración, ¿sí? Aquí es donde se procede a hacer la inscripción, ¿eh? Y ya posteriormente vamos a ver en qué dirección, pero es a este viceministerio que le corresponde. Llevar a cabo, dice, con la estricta responsabilidad del director general de trabajo, la revisión de cuentas sindicales, así como aprobar el informe que rinde el departamento correspondiente a esta materia. Vean, es este viceministerio a través de la Dirección General de Trabajo que le corresponde la fiscalización de las cuentas sindicales. Fíjense que va a ser interesante cuando hagamos los sindicatos.
Los sindicatos tienen que establecer en sus estatutos cómo van a distribuir sus ingresos. Si no, puede ser motivo de cancelación. Vamos a ver en su oportunidad. Recibir la copia que la ley ordena de todo contrato de trabajo, individual de trabajo. Le corresponde entonces a este viceministerio a través de la Dirección General de Trabajo. Bueno, también lo que estamos proveer a través de pasantías universitarias a nivel multidisciplinarios. También le corresponde, acuérdense, ahorita estamos hablando del primer viceministerio. Plantear demandas ordinarias cuando procediera en contra del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, claro, con, por supuesto, el viceministerio, pero por favor, va específicamente a la Dirección de Fomento a la Legalidad Laboral, pero esta dependencia pertenece a este viceministerio. Vamos al segundo viceministerio, que es el de Previsión Social y Empleo. Velar por la protección del trabajador en cuanto a su salud y seguridad ocupacional. Capacitar y recomendar a los trabajadores y patronos sobre las medidas de higiene y seguridad en el trabajo. Sensibilizar y socializar en los centros de educación estatal y privados del país los derechos laborales de la población en riesgo de vulnerabilidad para el trabajo. Continuamos. Actualizar la base de datos de plazas vacantes en diferentes entidades del sector privado. Autorizar con mayor celeridad los permisos individuales o empresariales que se extiendan a extranjeros. Establecer controles y verificación del cumplimiento de normas para los trabajadores guatemaltecos. Continuamos. Llevar el registro, control y coordinación con las instituciones de capacitación técnica y formación profesional que sean públicas y privadas. Gestionar. Esto sí quiero que tome nota, vean qué interesante está este número 18. El 18 y también el número 19. Gestionar, a este viceministerio le corresponde gestionar ante organismos internacionales, gobiernos y otras entidades, becas para la capacitación para el empleo dirigidas a la población guatemalteca y proponer candidatos mediante una selección objetiva. Miren qué interesante que entre las funciones lo que tiene este viceministerio. Pero miren el 19. Promover e incentivar la capacitación técnica y la formación profesional de los guatemaltecos y de la población en riesgo de vulnerabilidad que no hayan tenido experiencia laboral a través de otorgamiento de becas, ayudas económicas, créditos y otros programas. Hay una beca que se llama Beca Mi Primer Empleo. Continuamos. Yo creo que eso es general. Continuamos. Bueno. Y el viceministerio administrativo financiero, pues aquí no nos vamos a detener mucho porque es la parte de funcionamiento que tiene el propio Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Nada más eso, si quieres entenderte, prestar la atención al usuario que visite el ministerio por medio de un kiosco informativo. Estaba, pero no sé si sigue funcionando porque dejó de funcionar. Diseñar y establecer un plan de carrera administrativa de los servidores públicos. Continuamos. Redactar y desarrollar política en materia de recreación de los trabajadores del Estado. Esto sí es importante. En la administración y el mantenimiento de esos centros vacacionales, ¿sí? Eso es sumamente importante. Saben que hay varios centros recreativos para los trabajadores del Estado. Lo complicado es que muchas veces uno quiere asistir a ellos, pero normalmente el cupo pasa bien limitado, bien limitado. Pero quienes tienen familia y son trabajadores del Estado, quiere decir que tienen este beneficio. Hay centros de recreación en Chiquimula, en Panajachel, creo que hay uno en el Puerto San José, uno aquí en Villanueva. Son como 6, 7, 8 centros de recreación y de descanso que tiene el Ministerio de Trabajo, exactamente con centros recreativos y vacacionales.
Continuamos. Yo creo que ahí estaríamos. Sí. Y nos quedamos entonces, vamos a ver nada más la estructura interna. Ahí lo vamos a dejar. Bueno, la estructura interna, sí, ya esta es siempre, ya vimos qué funciones tiene el ministerio, qué funciones tiene el señor ministro, qué funciones tiene cada uno de los 3 viceministros. Ya vimos cómo está integrado, que tiene funciones sustantivas, tiene técnicas, tiene de apoyo, o sea, todas las funciones que tiene el propio ministerio. Ahora sí, la estructura, cómo está integrado el despacho y cada viceministerio. El despacho tiene, por ejemplo, 6 instituciones o 6 dependencias. La que nos interesa es la de Unidad de Asuntos Internacionales de Trabajo. Esta es importantísima en materia laboral. Claro, todas son, por supuesto, tener funciones de la Secretaría, el Consejo Técnico, la Unidad de Planificación, de Comunicación y de Auditoría, todos son importantes. Para efectos de este curso únicamente vamos a analizar la Unidad de Asuntos Internacionales del Trabajo, que tiene que ver con la cooperación y especialmente con los tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala. El Viceministerio de Administración del Trabajo. Acá donde les digo yo, aparecen 3 grandes direcciones, ¿sí? La Inspección General de Trabajo, la Dirección de Trabajo y la Dirección de Fomento a la Legalidad Laboral, ¿sí? La primera, la Inspección General de Trabajo, dice que primero está compuesto por una Secretaría General. Está compuesta por un departamento de asesoría técnica, una subinspección de conciliaciones y otra de visitadurías. Está la unidad de notificaciones, la de consultas laborales y el departamento de procesos judiciales. Esto estamos hablando de la estructura del Viceministerio de Administración de Trabajo. Acuérdense que cuando habla del departamento de procesos judiciales, que no se nos olvide que en derecho individual, nosotros analizamos en clase y vimos exactamente las sanciones que impone el delegado departamental y es este departamento de procesos judiciales que se encarga de hacer el requerimiento de pago. Luego tiene la Dirección General de Trabajo, que la vamos a dividir en Departamento Nacional del Salario, el Registro Laboral, que es todo lo que tenemos que revisar, y por último el Departamento de Protección al Trabajador. Y la tercera gran dirección que tiene es el de Fomento a la Legalidad Laboral, en el Departamento de Asistencia Profesional Supervisada y el Departamento de Pasantías. Continuamos, doña Sofía. Miremos el Viceministerio de Previsión Social y Empleo. Tenemos la Dirección General de Previsión Social. Aquí tenemos 3 departamentos. El de Salud y Seguridad Ocupacional, el Departamento de Promoción y Divulgación de Derechos Laborales en la Población en Riesgo. Cada vez que hablemos nosotros de la población en riesgo de vulnerabilidad, estamos hablando mujer trabajadora, mujer adolescente trabajador con discapacidad y pueblos indígenas. Y también en esta dirección está el Departamento del Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor. Miremos hoy las del empleo. Ahí está el Observatorio de Mercado Laboral, el Departamento de Permisos a Extranjeros, el Departamento de Movilidad Laboral, el Departamento de Servicio Nacional de Empleo, la sección de Orientación Laboral, la sección de Formación y Capacitación para el Empleo y la sección de Intermediación Laboral. Y la Oficina Nacional de la Mujer. Sí, ya estamos en otro viceministerio, ¿va? Entonces ahora tenemos ya las dependencias. Tenemos la de Previsión Social, tenemos la de Empleo y tenemos la Oficina Nacional de la Mujer. Acá acuérdense la aplicación del artículo 151 del Código de Trabajo. Y aquí pues está como está integrada. Bajamos. Bajemos más. Sí, bueno, en esta nos va a interesar nada más la dirección
de recreación de los trabajadores del Estado. Es la única que nos va a interesar, que tiene el Departamento de Proyectos y el Programa de Recreación y Servicio al Usuario. ¿Seguimos? Continuamos, Sofía. Continuamos, ahí estamos. Bueno, sí, las autoridades, pues, sí. Y bueno, está la Dirección General de Estadística que tenemos a ver. Eso lo proporciona datos estadísticos valiosos para la política laboral y las autoridades que tiene en la memoria laboral de 2025. No sabemos si ya cambiaron, pero nosotros, esta persona, aparentemente son las actuales autoridades. Continuamos. No. Regresa. Regresemos donde está la señora ministra. Aquí está. Ahí está quién es la actual ministra, están sus funciones y atribuciones, que ya le dimos lectura, cuáles son. Vamos a ver qué más. La viceministra. ¿Dónde está la viceministra administrativa? Ahí está el nombre de la viceministra, pues es la información más reciente que tenemos. Están las atribuciones que ya las vimos. Ahora vamos con la administración del trabajo. Este es importantísimo, ¿eh? Acuérdense que aquí en la administración del trabajo está la Inspección General de Trabajo, está la Dirección General de Trabajo y está también la Dirección de Fomento a la Legalidad Laboral. Tres grandes instituciones que están a cargo precisamente de esta señora viceministra. Continuamos. La viceministra de Previsión Social y Empleo. ¿Sí? Ahí está el nombre precisamente de la profesional y están sus funciones que establece precisamente el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en disciplinas legales. Su estructura está la Dirección General tenemos la Dirección General de Previsión Social. Esta está integrada por departamentos, que son 3, Departamento de Salud y Seguridad Ocupacional, ya leímos lectura, pues, Departamento de Protección y Divulgación de Derechos Laborales, y por último teníamos el Departamento de Programa de Aporte al Adulto Mayor. La Dirección del Empleo, que también ya la vimos. Continuamos, Sofía. La Oficina Nacional de la Mujer también ya la vimos. Ahí terminamos. No, esa ya no. Esa la vamos a ver posteriormente. Bueno. Sí, que ahí terminamos. Entonces, jóvenes, sé que fue tedioso, pues, pero necesitamos que conociéramos el Ministerio de Trabajo. Todavía nos falta, ¿eh? Nos interesa porque cada vez que analicemos una dirección, yo quiero que usted tome en cuenta como estudiante de Derecho, pues cuando usted trabaja el derecho sustantivo, colectivo, ¿dónde tiene que acudir? ¿Dónde tiene que acudir? Por ejemplo, si vamos a formar un sindicato, ¿sí? Por ejemplo, si yo le preguntara hoy mismo, no tiene usted por qué saberlo, que lo vamos a estudiar en su oportunidad, ¿cómo es que dicen que si nosotros 20 trabajadores queremos formar un sindicato, ¿a partir de cuándo usamos derecho de inamovilidad? ¿Será que a partir de que lo estudiamos en la dirección? No. Hay todo un procedimiento. Dice que cuando formamos un sindicato debemos dar un aviso a la Inspección General de Trabajo y a partir de ahí usamos del derecho de inamovilidad. Vamos a darle su oportunidad, ¿eh? Vamos a tratar de ir viendo y ejemplificar de esto de manera un poco diferente para que no sea muy aburrido. Así es que esta clase la vamos a dejar hasta ahí para que haya un receso ahí para que la otra oportunidad y que nosotros podamos ver algunas circunstancias que nos están dando aquí problemas. Pasen buena tarde y nos vemos, si Dios quiere, el día viernes. Feliz tarde, licenciado. Licenciado, buena tarde. Adiós, se cuidan.